Buenos días a todos. Mi nombre es María Marta Casali, pertenezco a Regional Bahía Blanca de APRESID y miembro de comisión directiva. Les doy las bienvenidas. Muchas gracias por estar acá. Les recuerdo un poquito la modalidad del taller. El doctor va a realizar su exposición y después vamos a tener un tiempo limitado para preguntas, con un total de duración de 45 minutos. Les pido que si alguno se olvidó de bajar los celulares, se los agradecemos. Martín Antonio Linares es egresado de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires con el título de médico veterinario, especializado en reproducción bovina. Su actividad actual es privada, es en inseminación artificial y transferencia de embriones y ecografías reproductivas en bovinos, ovinos y equinos. Inseminación artificial por laparoscopía en ovinos. Gracias, Martín. Bueno, todo tuyo. Gracias a vos. Buen día. Bueno, vamos a empezar la charla. Yo les voy a hacer una introducción breve de lo que es la inseminación y qué es, a dónde va apuntando la inseminación artificial y qué es lo que se está haciendo en la actualidad. Bueno, la inseminación artificial es un método reproductivo donde se introduce semen en el útero de la vaca mediante instrumental adecuado y con una técnica que reemplaza la cópula. Bueno, esta es una técnica muy vieja, ya en los 70 ya se utilizaba, que tenía una traba, que era cuándo realizar la inseminación. En ese momento recién había salido la prostaglandina, que era una hormona, que lo único que hacía era concentrar algunos celos. Entonces uno tenía que detectar la vaca en celo, que siempre es la que está abajo, y esa era la que se inseminaba. El drama de esto era que esa técnica, que si bien tenía muchas ventajas, no se podía usar en forma masiva. Entonces, muchos grupos de estudio y de investigación se pusieron objetivos para tratar de encontrar algún tratamiento de sincronización. La principal búsqueda era la eliminación de la detección de celo. Después, que se puedan inseminar a todas las categorías, que se hagan en un breve periodo y fundamentalmente con poco personal, como ahora tenemos problemas de eso, que sea simple, que sea viable económicamente y que se preñen las vacas. A fines de los 90 hizo un clic en lo que es reproducción bovina, cuando se consiguió dispositivos intravaginales de silicona impregnados con progesterona. Al principio se usaban en forma oral, en bateas, después en forma de implantes subcutáneos. Esto ya era más engorroso, pues se ponía atrás de la oreja y después se lo tenía que retirar, entonces ya no convencía. Cuando se empezó a usar esto, se empezaron a ver muchísimas ventajas dentro de lo que era inseminación. Juntamente con esto y con el descubrimiento de otras hormonas, se llegó a lo que eran los protocolos de inseminación a tiempo fijo, en que consistía en agarrar a la vaca o la vaquillona, introducirle el dispositivo intravaginal con una inyección intramuscular de 2 miligramos de benzoato de estradiol. A los 8 días se retiraba el dispositivo, se inyectaba prostaglandina, al día 9 se ponía otra inyección de benzoato de estradiol y a las 30 horas se inseminaba a todo el rodeo que se había sincronizado. Ese fue el primer protocolo que revolucionó la parte reproductiva. A partir de ahí, que fue más o menos en el año 2000, miren los datos de inseminación. Solamente un poquitito más del 4% se inseminaba del total de vientres. El 80% eran vaquillonas, justamente porque todavía no se conocía la técnica y se inseminaban a celo detectado esa categoría. Con los años y con la implementación de los tratamientos, estas, no sé si se ve bien, es la cantidad de dosis de semen vendidas a lo largo del año. Las de arriba son de lechería y las de abajo de bovinos de carne. O sea, en 10 años aumentaron 3 veces y siguen aumentando. Del total de dosis de semen, el semen que iba para lotes de tiempo fijo fue aumentando del 10% a un 49% final
El tema que acá tenemos mucha cantidad de tambos de leche para vacas lecheras que todavía no se está implementando en su totalidad. Y lo que es bovinos de carne, ya ahora está casi en su totalidad, las vacas entran en tratamiento de tiempo fijo. Esta es la situación actual del país. Miren dónde estamos parados. Servicio controlado. Servicio controlado significa que solamente controla el servicio un poquitito más de la mitad. Pero acá está incluido campos que no tienen el toro solamente 3 meses, que es lo óptimo, sino que se lo sacan capaz 1 o 2 meses dentro del total del servicio. O sea que es medio mentiroso. Control de toros, un 25% es los establecimientos que los controlan. Un 45% realiza diagnóstico de preñez, y no se le ve bien, pero aproximadamente un 14-15% es la cantidad de vacas que son inseminadas en el país. O sea que estamos recién arrancando en esto. Bueno, ahora siguiendo con el tema de protocolo de tiempo fijo, este es el protocolo que les había mostrado. Con este protocolo uno logra una preñez del total de vacas que entraron en el tratamiento del 50% en un solo día, que parece poco, pero en realidad es la mitad del lote en un solo día. O sea, de ahí arrancaría el servicio. Acá teníamos 4 encierres: la colocación, el retiro, la inyección y la inseminación. Ese benzoato de estradiol, se formuló una sal de benzoato, que es el cipionato de estradiol, que se coloca el día del retiro y hace efecto al otro día. Y con eso tenemos solamente 3 encierres, que ya no es poca cosa. Esta es una base de datos de un laboratorio de reproducción animal, para que vean que siempre anda alrededor del 50%. Por supuesto hay máximos y mínimos, pero en la totalidad y las categorías siempre anda alrededor del 50% la tasa de preñez a tiempo fijo. Con los años se fue aumentando los lotes, por un lado porque se empezó a masificar, los técnicos empezaron a poder inseminar mayor cantidad de animales, y eso va a impactar positivamente después en la producción. Bueno, esto lo traje a propósito porque si bien da el 50% tanto en vaquillonas como en vacas, hay un porcentaje dentro del total de vaquillonas, hay un porcentaje mayor que va a estar por debajo del 50% y en vacas un poquitito por arriba. Esto nos da una pauta que las vacas son más estables en su respuesta y las vaquillonas a veces te varían. Como a veces tenés lotes que se pasan el 60%, muchas veces tenés lotes del 40-45%, que no es malo, estamos en promedio, ¿no? Pero esto tiene mucho que ver con su historia previa, más que nada por la crianza, carencias en su crianza, que después van a repercutir acá. También exceso de alimentación en los feedlots, eso también uno ve vaquillonas con un crecimiento bárbaro, pero no tienen la edad suficiente como para ser inseminadas, y muchas veces entran en protocolos de sincronización obligadas. Bueno, llegamos al 50% de preñez. ¿Y después qué hacemos? Ahí tenemos que ver los objetivos del establecimiento. Algo común es repasar con toros 45-60 días. Nosotros sabemos que del total de animales que entraron en sincronización, la mitad se preñó, entonces a los 21 días más o menos que van a entrar en celo, ya el toro estaría trabajando. Ahí vamos a compactar muy bien el servicio. Y la otra vía sería resincronizar. En el caso de los toros, acá traje una imagen. Una de las ventajas del tiempo fijo es que nosotros nos ahorraríamos la cantidad de toros que vamos a tener en el establecimiento. Esto se hizo un trabajo evaluando cantidad de toros, y la conclusión es que andan bien. No hay que volverse loco, porque todos se piensan que las vacas que no se preñaron van a entrar todas juntas a los 21 días. Y no es tan así. Igualmente, aunque entren bastante cantidad con este pico, los toros saben hacer su trabajo, así que no hay que tener miedo. Y el otro tema era si resincronizamos. Si nosotros queremos aumentar la cantidad de animales preñados por inseminación, no hay otra manera que resincronizar. Paralelamente nos va a disminuir la cantidad de toros
y por supuesto si preñamos más por inseminación, que vamos a tener mayores beneficios, vamos a mejorar la eficiencia reproductiva. Primer protocolo de resincronización de celo. Esto es más o menos en el año 2001-2002. Inseminamos, ese lo tomamos como día 0. Acá en teoría preñamos la mitad. Al día 13 se le colocaba un dispositivo a todos los animales, preñados o vacíos, no sabíamos nosotros. Y ahí vamos a acordarnos de esto, se le ponía 1 miligramo de benzoato de estradiol solamente en las vacas. ¿Por qué en las vacas? Los primeros trabajos se hicieron en vacas y en vaquillonas, después se veía que las vaquillonas tenían pérdidas embrionarias, o sea, fallaban los tiempos fijos y se descubrió que bueno, producía muerte embrionaria en vaquillonas por el estado fisiológico. El dispositivo se quedaba hasta el día 20, el día 20 detección de celo e inseminación la que estaban en celo. Este fue el primer tratamiento de resincronización, justamente se hizo para concentrar los trabajos. Estarías preñando el día 0 y al día entre 20 y 20, fin de mes. Pero seguíamos con el problema de la detección de celo. Esto es un trabajo con esa resincronización. La detección de celo, justamente como estábamos hablando, es muy difícil, tiene una variación importante, depende qué personal está ahí. Hay un mal conocido, es el mal de los domingos. Nunca salen vacas en celo los domingos, justamente porque no se detectan. Esas vacas que entran en celo se preñan, tienen una tasa de concepción alta. La tasa de concepción es vaca preñada de vaca inseminada. Pero la tasa de preñez, que vaca preñada del total de la vaca, es baja. Pues solamente se inseminan pocas vacas, no todas las que están en celo. Si bien no es del todo bajo el porcentaje final, pero no siempre se llegaba a ese porcentaje. Y seguíamos con el problema de la detección de celo. Entonces acá es donde arranca a trabajar la ecografía, que fue un antes y un después junto con los dispositivos intravaginales en lo que es reproducción bovina. Y llegaron los métodos de resincronización a tiempo fijo. Dentro de estos métodos, el más común es con diagnóstico previo, y este es con el que estoy trabajando yo, que es sin diagnóstico previo. Con diagnóstico previo. Recuerdan el tiempo fijo. A partir de los 28 días se empiezan a ver la preñez en bovinos. A los 30 días ya es mucho más fácil de verla, pero se puede hacer entre los 28 y 30 días. Se hace la ecografía, la que está preñada ya pasa el lote de preñadas, la que está vacía entra en otro protocolo de tiempo fijo, como recuerdan que era esos 7-8 días, segunda inseminación. Acá en teoría, si sale todo bien, preñaríamos el 75%. ¿Qué ventaja tiene esto? Vamos a sincronizar, o sea, vamos a gastar tratamiento solamente en las vacías. La contra es que tenemos un bache de preñez acá. Vamos a tener 40 días entre la aparición de esto y esto. Que si bien no es mucho, pero bueno, si queremos compactar el servicio, vamos a perder kilos de ternero al desteta. Y acá viene el protocolo a tiempo fijo. Tiempo fijo día 0, día 16 se coloca un dispositivo a todas las hembras que entraron en el protocolo. Entre el día 21 o 23 se le da GnRH, que es ahí está el nombre comercial, pero es una hormona, y se irían sincronizando las vacías. Que a partir del 28 al 30 días se hace la ecografía, la que está preñada ya sale del lote, y a la vacía se le da prostaglandina y ciprato de estradiol, 2 días después se insemina. Este protocolo lo que tiene es que se sincronizan todas las hembras, pero la ventaja es que va a haber un bache de 30 días solamente. Entre 30 y 32 días vamos a tener la otra preñez. Este es un gráfico de las ondas foliculares. Bueno, nosotros acá creamos un nuevo ciclo y no estaríamos interfiriendo en la preñez. Estos son resultados de los primeros trabajos que hice. Claro, yo arranqué en el 2006 con un lote muy chico, entonces no tomé datos y me había ido muy bien. 2007 ya mejoré el lote. Solamente esos son animales que se inseminaron con ese protocolo. Claro, me daba un porcentaje de preñez muy alto en el primer tiempo fijo, en el otro era normal y tenía un porcentaje final espectacular. Y de ahí arranqué a hacer muchos más lotes.
A mí la idea que me daba es que ese protocolo ayudaba a mantener preñeces del primer tiempo fijo que en los protocolos normales se perderían. Por eso siempre mejoraba el primer tiempo fijo. Esto ya es un número más importante que fui tomando hasta el 2011 y siempre se mantuvo. Muy buen porcentaje de preñez al primer tiempo fijo, normal al segundo, y el 78% final en promedio en un solo mes. O sea, ya tenías una cabeza de preñez impresionante por inseminación artificial. Ahora les voy a mostrar el protocolo, un protocolo distinto que se está usando en Brasil, que yo lo voy a presentar la semana que viene en un congreso en Córdoba, que justamente, acuérdense de los objetivos, que era tratar de hacerlo en la menor cantidad de tiempo posible, con la cantidad menor de encierres. Este es así. Al día 22, este fue el experimento que se hizo, se controló el protocolo que les mostré recién y el protocolo nuevo, que se da benzoato de estradiol al día 22, no sé si se acuerdan, cuando yo le decía la primera resincronización con celo detectado, que el benzoato producía aborto en vaquillonas al día 13, a mí me daba miedo esto. Entonces conseguí algunos valientes que me prestaron vaquillonas, que no sé si están por acá, pero... y bueno, yo este protocolo lo hice con vacas británicas. Este protocolo se hizo en Brasil y acá el beneficio que tenía era que tenías un encierre menos y tenías mejor preñez. Esto fue el primer trabajo. O sea, era una preñez mala con GnRH, un poquito mejor con benzoato. Esto en razas índicas que son un poquito menos fértiles. 71% en 31 días de servicio. Después se fueron haciendo mayor cantidad de trabajos en vaquillonas y en vacas. Se seguía manteniendo los porcentajes de preñez altos. El tema acá es el siguiente. Nosotros, con el trabajo que le decía, logramos certificar que no hay pérdida de preñez en vaquillonas, que era el temor principal. A nosotros no nos dio la resincronización, nos dio mejor la de GnRH que la de benzoato. Bueno, el tema que necesito más cantidad de animales en razas británicas como para evaluarlo. Voy para atrás. Acá, este protocolo, la diferencia de encierre que acá no está, el benzoato se da el día 22 y se pone el dispositivo, y en el otro se pone el dispositivo el día 16 y el día 22 se pondría la GnRH. Este es el encierre menos que evitaríamos. Bueno, y para terminar les voy a mostrar otro tratamiento que se está haciendo también en Brasil, que están usando mucho en índicas. Acá también los estamos haciendo y anda bien, pero bueno, hay que tener muy buena organización. 3 tiempos fijos. Tiempo fijo, a los 40 parto, a los 40 días entran en sincronización. Primer tiempo fijo, tomamos día 0, ese tiempo fijo. En teoría, 50% de preñez. A los 30 días, ecografía. Las vacías entran a otra sincronización, segundo tiempo fijo. Otros 30 días, tercer tiempo fijo. En total, ahí van a ser 90 días, 80 y pico de días. Esto se puede variar, la ecografía, si bien se puede hacer entre los 28 y 30 días, si tenemos un día de lluvia y no se puede hacer, se puede correr. O sea, nos va a tener en contra en la compactación del servicio. Pero bueno, este es el beneficio del tiempo de la resincronización con detección con diagnóstico de gestación. Y el otro protocolo de tiempo fijo es con la resincronización. O sea, este protocolo lo que tiene es que estamos haciendo 3 inseminaciones en 64 días. O sea, está súper compactado y si sale todo bien vamos a tener un alto porcentaje de preñez.
Esta es la preñez que se logró con esos tratamientos, que es altísimo. Acá directamente no le echan toro. O sea, con ese porcentaje de preñez se quedan con todos los animales, las vacas o vaquillonas preñadas por inseminación, saben qué fecha va a parir, eliminan los riesgos de tener gente dando vueltas, controlando los partos. Así que la verdad que vale la pena intentarlo. Estas son las vacas que hizo los trabajos. Bueno, acá les voy a hacer una mención especial de una hormona que, si bien es muy vieja, esta hormona se usaba para hacer superovulación en vacas, se usa mucho en ovejas para la inseminación, gonadotrofina coriónica equina. Esto lo produce una estructura de la placenta de la yegua preñada, o sea, saca sangre de las yeguas preñadas de entre 40 y 130 días y ahí se formula. Tiene una larga vida, pues es una glicoproteína muy grande. El problema es que esta se usaba para superovular, pero como se tenía que usar con una dosis muy alta, quedaba en el organismo durante mucho tiempo y después se perdían los efectos. O sea, el organismo creaba anticuerpos contra la hormona y no daba resultado después los siguientes tratamientos de superovulación. Entonces se dejó de usar y ahora se empezó a usar en los tiempos fijos. Como la dosis es más chica, no produce ese problema. Y miren los resultados. Estas son vacas, cuerpo lúteo es una estructura dentro del ovario que te indica que están ciclando. O sea, las que tienen cuerpo lúteo se preñaron más, las que no estaban ciclando se preñaron mucho más. Y en vaquillonas también se portó igual. Estas son vaquillonas más jóvenes, no tenían cuerpo lúteo, se preñó. Esto es del 2013. Menchaca es un veterinario uruguayo que tiene un grupo de investigación también grande. Esa hormona lo que produce es que más vacas ovulen, te mejora la función del cuerpo lúteo, que también se usa en vacas de tambo para mantener preñeces, que justamente tienen mucha pérdida embrionaria. Se le da, más o menos a los 14, 16 días, se le da una inyección, es otro uso, produce más progesterona, esto es lo que te aumenta, te elimina la pérdida de preñez. Y estos eran trabajos previos que se usaban, esto es un experimento que es según la condición corporal de la vaca, donde más impactaba eran en condiciones menores a 2,5. O sea, nosotros vamos a inseminar vacas en condición corporal de 1 a 5, tendrían que estar en 3, no siempre se encuentra eso, pero ya con 2,5 se puede entrar en un protocolo de inseminación. Esto te permitiría, usando esa droga que se da el día del retiro, meter más cantidad de vacas en inseminación, o sea que estas son vacas que no se preñarían por el toro tampoco, pero con esta droga se preñarían. Acá vemos que ya en vacas más gordas el efecto no hace ningún efecto. Puerperio, otra limitante de los tiempos fijos. Nosotros sabemos que una vaquillona puede entrar recién a protocolo de sincronización 55 a 60 días después de parida y una vaca 45 días. Acá trabajaron con puerperios más cortos, menores a 40 días, y miren el impacto que generó. O sea, es significativo la diferencia de preñez. En los demás no es tan significativa, pero bueno, aunque mejore algún puntito ya es importante. En conclusión, ¿cuándo vamos a usar esa gonadotrofina coriónica equina? Vacas más flacas, en vaquillonas, cuando tenemos vaquillonas en duda, que no sabemos si están todas cíclicas, para no hacer la palpación por ciclicidad, se le puede poner, y con periodos de posparto, por anestro posparto, también se puede usar. Bueno, entonces después de todo esto, ahora sí vamos a ver las ventajas a comparación de la detección de celo, que si bien había ventajas, la mejora genética no la íbamos a ver de una manera tan importante, porque acá tenemos mucha cantidad de preñadas, una aparición toda compactada, y ahí vamos a ver las diferencias con inseminación versus toro. La inseminación artificial te permite usar toros puntualmente, por ejemplo, para vaquillonas que te den bajo peso de nacimiento, hacer cruzas sin necesidad de tener toros de otra raza dando vueltas en el campo, por supuesto controlar las enfermedades, reducción de la cantidad de toros en el campo, que eso no es un dato menor,
y los aumentos de cabeza de parición y peso al destete, que ya se han hecho muchos trabajos. Miren que ya desde 2003, ya ahora no se hacen trabajos, porque ya está comprobado que hay más o menos entre 13, bueno, hay 13, pero se calcula 12 kilos de diferencia entre animales nacidos por inseminación versus servicio natural. Esa diferencia de peso es con lo que se paga el tratamiento. Bueno, estos eran los objetivos que habíamos visto al principio. Con estos tratamientos que les mostré, se consiguieron todos estos objetivos. Es simple porque se encierran los animales, se le pone el dispositivo, una inyección, a la semana siguiente se vuelven a encerrar. Son trabajos, para hacer una idea, para hacer 150 animales tardás 1 hora en cada trabajo, 1 hora o menos. No es muy complicado. No es de un costo muy alto, se obtienen buenas tasas de preñez y esos trabajos se hacen con poco personal y se pueden inseminar todas las categorías, que eso también es bastante importante. Y como conclusión, bueno, es lo que les decían, aparte, esto se puede hacer a gran escala, depende de las instalaciones del campo. Con mi grupo de trabajo, nosotros somos 2 de ese grupo de trabajo, hacemos hasta 500 animales en el día. O sea que se puede hacer, no hay ningún problema. El uso de la gonotrofina coriónica equina, yo a partir del año pasado y ya lo estoy incorporando directamente en los protocolos. O sea, antes seleccionaba vacas con puerperio más corto, las vacas de condición corporal menor. Ahora directamente ya lo pongo dentro del costo de la inseminación porque vamos a lograr mejor porcentaje de preñez. Entonces no vale ni la pena, ya los productores lo entendieron, no vale ni la pena andar viendo cuál va y cuál no va, se le da todo y bueno, se va a mejorar sustancialmente los porcentajes de preñez. Esto para recordar, o sea, eso no es mágico. Si las vacas no están en una buena condición corporal, si están bajando de peso, no se van a preñar y el toro tampoco las va a preñar, así que menos un gaucho inseminando. Bueno, eso es todo. Gracias, Martín. ¿Preguntas? Les acercamos micrófono. Buen día, Martín. Buen día. ¿Podés orientarnos un poquito con el tema costos? Sí, el tema de costos es complicado ahora porque en este momento me llamaron ayer que habían aumentado los precios en un laboratorio. Pero te digo lo que se venía cobrando, para que tengas una idea, te voy a hacer un medio general. Te salen más o menos por vaca inseminada con un semen medio, o sea, acá el tema del semen. Los semenes muy caros no significa que sean los mejores. Eso ténganlo en cuenta, porque hay muchos toros que están de moda o se murieron, entonces tienen poco stock y suben. Hay sémenes de 40 pesos, 50 pesos, que son de un toro muchísimo mejor al que tendría cualquiera en el campo, porque aparte fue evaluado y tiene mucha más descendencia que cualquier otro. Una vaca inseminada te cuesta alrededor de 200 pesos. La resincronización es otra sincronización más, tomando un semen para promediar, para que sea más fácil la cuenta. Un semen de 50 pesos, te sale 150 pesos la sincronización con la mano de obra, más los 50 pesos, ahí tenés 200 pesos del tiempo fijo. La resincronización, se resincronizan todas, hablando de la resincronización sin detección, sin diagnóstico de gestación, y vas a usar solamente el semen de las vacías. Entonces das alrededor de 370 pesos por vaca inseminada en resincronización. Con eso lográs el 75% de preñez. Sí, buenos días. Buen día. Una pregunta. Sí. ¿Cómo ves vos el manejo de la IATF con respecto en rodeos de cría general que están con ternero al pie? ¿Cómo metés eso en el manejo? Sobre todo por ahí, a veces arrancás con vacas sin ternero al pie, pero
cuando lo tenés que repetir al otro año, ¿qué opinión tenés de eso? No, esto justamente el tiempo fijo se hizo para tratar de meter esa categoría que era la complicada. Esa categoría no entraba en detección de celo. La prostaglandina no te hacía efecto en mucha cantidad de vacas porque tenía que tener una estructura en el ovario para que manifiesten su celo. Las que tenían ternero al pie tampoco se iban a dejar montar, tenía que andar apartando. Justamente con el tiempo fijo se logró inseminar esa vaca. El manejo es como cualquier encierre. O sea, el tema es así. Las vacas tienen que tener un ternero como mínimo de 45 días, que era el puerperio ese que yo les decía. Ahí es donde usamos la gonadotrofina coriónica equina. Nosotros sabemos que depende de la edad del ternero, puede entrar o no. Terneros chiquititos, más o menos de 30 días, ya un paisano se da cuenta en la manga cuántos días tiene. Esas entran en sincronización. Los que son más chiquititos no van a entrar. Lo que se hace normalmente es, por supuesto, esto en un campo que tiene separado cabeza, cuerpo y cola es mucho más fácil. ¿Sabe? Todas las vacas que están paridas de tal fecha, a los 40 días de que terminaron de parir, entran todas a tiempo fijo. Y después los manejos en la manga es como cualquier encierre de vacunación. O sea, se apartan los terneros, se hace el tratamiento desde arriba de la manga y no tiene mucha ciencia. Son tratamientos muy rápidos. No sé si te contesté. Te agradezco. Y si me dejan una segunda preguntita. Sí. Respecto de la interpretación que haces vos con la reducción de porcentaje de toros, Sí. que mostraste una firmina. Sí. Eso no me quedó muy claro cómo habría que interpretarlo. No, ahí es el... ¿Qué pasa? Muchos hacen tiempo fijo y vuelven y le echan los toros a los 15 días, ¿no? Porque saben que a los 21 días van a entrar otra vez, se va a volver el pico, el retorno de las que no quedaron preñadas. El tema es que muchos le ponen mayor cantidad de toros, porque se piensan que no van a dar abasto los toros. El porcentaje de toros es el 3% para un rodeo normal, ¿no? En este caso, nosotros tenemos que calcular que se van a preñar el 50%. Yo siempre le dejo el 2% del rodeo general. Entran 100 vacas a inseminación, sabemos que se van a preñar 50, con 2 toros repasás. O sea, ahí en ese trabajo lo que se vio que eran 300 animales y en distintos campos y se le iba echando el 2% general, el 3% y el 4%. Se preñó exactamente igual con cualquier de los porcentajes. Yo no le pondría el 1,5, o sea, calculando que vos le tenés que poner el 3% general, de 100 vacas te van a quedar 50, ahí te pasás o sea, con el 2% estás un poco pasado, pero está bien. O sea, en definitiva, no le pongan mayor cantidad de toros que el 3%. O sea, ese es el tema. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. Otra más, en el mismo sentido. Sí. ¿Qué experiencia tenés con semen fresco? Muy buena. El tema es la logística para poder hacerlo. El tema es el siguiente. ¿A qué le llamás logística, digamos? Porque yo tengo una experiencia Sí. que no me cambió mucho el frío, el congelado versus el fresco. Claro. El tema es así. Normalmente uno compra en los centros de inseminación, agarra el catálogo, quiero el semen de este toro, te lo mandan en un termo congelado, vos lo mantenés todo el tiempo que quieras en nitrógeno líquido. Con el semen refrigerado, no fresco, el semen fresco vos te apuntás a que le sacan en el campo un toro y después inseminan. Exactamente. Y Claro. por ahí en el mismo día que vas a hacer la inseminación. Claro, no, está perfecto. Sí, sí. El semen vos lo sacás y si lo diluís y le das los medios adecuados, lo podés mantener un día en perfectas condiciones. Yo personalmente lo que hacía, o sea, mejoraba los porcentajes de preñez un 10% más que nada, pero no iba a sacarle semen a los toros del campo, porque yo sabía que los toros de los centros iban a ser mucho mejor. Entonces, me contactaba con centros que sabía que en determinado día iban a sacarle semen al toro que yo quería, lo diluían y lo formulaban como para congelar, con el diluyente como para congelar. Eso te lo mandaban en un colectivo, en una combi, depende de la distancia, con refrigerante. Eso te aguantaba 24 horas. Y preñabas el 10% más.
El tema que yo no quería hacerlo con semen de toros en los campos. Una, porque los toros que uno puede llegar a tener en el campo pueden tener toros que sean de muy buena calidad, pero no tienen tanta cantidad de datos como los toros de los centros. Y después, la otra, tenés el toro preparado y no salta o se lastima y no le puedes sacar semen y estás al horno. Bien. Pero en general te da mejor resultado. ¿Vos no tuviste buenos resultados? Sí, tuve, fue una experiencia, digamos, como experimento, te diría, Sí. a ver qué pasa. Sí. Sacamos semen fresco en el momento que íbamos a hacer, no tuvimos problema o sea, sin salto, digamos. Sí. Y se hizo ahí, el veterinario, o sea, vio la calidad del semen en microscopio, Sí. se hicieron las pajuelas en el momento, demoramos Sí, 30 sí. minutos en hacerla. Sí, es un rato, ¿no? Y bueno, me llamó mucho la atención la cantidad de pajuelas que podía llegar a diluir, Sí. digamos, en un salto y el impacto es de ese porcentaje. Yo no lo vi tan reflejado, pero me pareció como una técnica, no sé, vos hablabas de logística, en un campo más inaccesible o algo, Sí. como una oportunidad de decir, tengo mi propio toro, que Sí, obviamente si tenés un rodeo de cría, tendrías que venir muy prolijo en la sanidad cerrada de tu Exactamente. rodeo y vos podés tener tu toro, Sí, no sí. con la estadística que vos me estás contando de obviamente las cabañas, pero al menos vos decís, bueno, tengo un toro de calidad, le vas a sacar mucho más provecho si lo haces así. a eso iba. Lo vas a masificar. Eso. No, pero eso se puede hacer y anda bien. Gracias. Pero bueno, está bien. ¿Qué tal, Martín? Sí. Mi consulta va por el tema de las consecuencias que tienes al utilizar una inseminación a tiempo fijo. Sí. Si es que tienes alguna consecuencia, por ejemplo, en lo que es celo silencioso o quistes ováricos, ¿tienes alguna consecuencia por utilizar No, eso? justamente el tiempo fijo lo que sacás de plano es la detección de celo. O sea, no sacás celo. En el tema de quistes, no te producen quistes. Te consulto porque Sí. en ganadería lechera, por ejemplo, cuando tú tienes inseminaciones o lo mismo que haces tú, inseminación a tiempo fijo, tienes una consecuencia que es el que la vaca ya no presente ya. O sea, reduce su celo natural en sí, porque estás haciendo una manipulación hormonal. Sí. Mi consulta va por eso, como una no, analogía de la lechería. Se está dando en lechería, sí, que es cada vez más difícil detectar celo. Eso es cierto. En lechería sobre todo. Lo que pasa es que la lechería en algún momento se va a tener que empezar a hacer a tiempo fijo. Pues se pierden muchas preñeces porque es muy difícil detectar el celo. Encima las vacas que producen mucha cantidad de leche no te lo manifiestan. Se han hecho cualquier cantidad de estudios ahí, desde parches arriba de la vaca para que te marque si fue montada, hasta podómetros. Se le ponen unos anillos en las patas y eso emite señales en una computadora. Entonces la vaca que camina más en cierto momento del día es la que va a estar por entrar en celo. No, hay una pila de trabajos, pero bueno, a la larga se va a empezar a implementar el tiempo fijo porque no se pueden detectar todas las vacas. ¿Alguna otra pregunta? Si no, una más. Martín, te hago una consulta. Sí. Creo que fue en esta triple Sí. inseminación que comentaste. A los 30 o 45 días ya arrancabas, después de... A los 40 días. A los Sí. 40 días del Sí. nacimiento. Sí. ¿Y cómo te manejás después? Porque estás adelantando bastante. Sí, estos trabajos... Quiero decir, la próxima preñez, o sea, ¿no estás adelantando bastante? No, o sea, vos decís que no todas las vacas te van a tener 40 días de paridas. No, está bien, pero quiero decir, te va a quedar una cabeza, pero estás todos los años, ¿no te estás corriendo un poquito? No, bueno, eso 40 días es como para tomar un término, pero después vos del servicio lo que te permite esto es que vos decís, bueno, yo quiero que mis vacas se preñen de tal mes a tal mes. O sea, 40 días, si vos querés arrancar en noviembre, van a entrar todas las que están paridas 40 días antes del 1 de noviembre. Claro. Me encantó. ¿Qué? No, se puede hacer, se hace. Bueno, sí, realmente una técnica que poder en tan poco tiempo, en 30, 40 días,
tener arriba un 70% y bueno, en el otro caso el 90% de preñez, como vos decías, con toros de mucha mejor calidad que de pronto es muy difícil tener en el campo, un manejo mucho más eficiente y más fácil. Sí, sí. Esta es una herramienta que está al alcance de todos, es muy sencilla y bueno, se puede usar. La única crítica que a nosotros nos hace es trabajar en la manga también. Pero es un Son día. 2 más. Bueno, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Martín, por acompañarnos.